Bueno, imaginemos este escenario por un segundo. Uno se despierta, mira por la ventana, un cielo misionero totalmente despejado, hermoso, pero el termómetro en Aristóbulo del Valle marca apenas 5 grados de térmica. Un frío polar, sí, tremendo. Tal cual. Nos ponemos la campera más gruesa que encontramos, preparamos un mate bien hirviendo y cuando salimos a la calle resulta que la ciudad está en alerta máxima por el dengue y por una invasión del caracol gigante africano. O sea, estamos en un clima invernal combatiendo plagas de la selva tropical. Es una contradicción absoluta, digamos. Un contraste fuertísimo. Totalmente. Bienvenidos a esta nueva revisión a fondo en nuestro espacio de Panorama de Noticias. Hoy vamos a desglosar una pila inmensa de reportes y fuentes de este martes 19 de mayo de 2026, material recopilado por el portal Ahora Misiones Noticias. Y la misión de hoy es justamente tratar de cortar con ese ruido ensordecedor de las noticias de 24 horas. Queremos encontrar los patrones ocultos que unen la geopolítica global con la economía nacional y cómo todo eso impacta acá, en Misiones. Exacto. Ok, vamos a desempacar esto, porque hay muchísimo material. Y quiero empezar por la región, porque lo que detallan las fuentes sobre Bolivia es bastante preocupante. Sí, la escalada de violencia allá fue rapidísima. Sí, de un día para el otro. Resulta que el presidente Rodrigo Paz decidió eliminar los subsidios al combustible. Y bueno, de un plumazo, la inflación se disparó a un 14% anual. Las protestas en La Paz, según los reportes, están siendo ultraviolentas. Hablan de dinamita, saqueos y más de 100 detenidos. Claro, es que para entender por qué explota todo tan rápido, hay que mirar el mecanismo económico que está de base. Si vos eliminás el subsidio a la nafta o al gasoil, el costo logístico de llevar un camión con tomates o harina desde Santa Cruz hasta La Paz Se te va a las nubes. se duplica o triplica instantáneamente. Ese costo se traslada al consumidor en cuestión de horas. Entonces ese 14% de inflación no es un número abstracto. O sea, es el hambre materializándose de golpe. Por eso tenés órdenes de captura por terrorismo contra líderes sindicales como Mario Argollo de la Central Obrera Boliviana. Claro, el pan pasa a ser un artículo de lujo. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención de los documentos es cómo se lee este conflicto desde afuera. Por un lado, tenés comunicados oficiales de Estados Unidos respaldando a Paz y condenando lo que llaman desestabilización. Ujú. Pero en la vereda de enfrente están las declaraciones de Evo Morales denunciando una criminalización de la protesta contra este modelo de ajuste. Es un choque de posturas total. Si conectamos esto con el panorama general, digamos, las crisis locales son siempre un espejo de las tensiones globales. La inflación, la energía, la inestabilidad son fichas del mismo dominó. Y ese dominó nos lleva directo a Medio Oriente. Ese es otro polvorín. Las notas internacionales de hoy hablan de un estancamiento crítico entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump directamente advirtió que el reloj corre y la tregua de abril, bueno, se desmoronó por completo. Sí, totalmente. Tuvimos ataques con drones en instalaciones de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Y el conflicto en el Líbano, que ya dejó casi 3.000 muertos entre Hezbollah e Israel, es devastador. Pero desde el punto de vista económico, las fuentes remarcan un lugar muy específico, que es el Estrecho de Hormuz. ¿Por qué es tan vital ese canal? Básicamente porque es la vena yugular de la economía del mundo. Por ese estrecho pasa alrededor del 20% del petróleo global. Cuando tenés amenazas de bloqueo o drones en esa zona... Me imagino que los seguros se disparan. Exacto. Las aseguradoras de los buques petroleros te cobran fortunas por riesgo de guerra. Eso encarece el flete, el barril de crudo sube y eso termina generando inflación importada en el resto del planeta. O sea, nuestra estabilidad depende de un pedazo de mar a miles de kilómetros. Increíble. Y como si la inestabilidad geopolítica no fuera suficiente, también tenemos emergencias biológicas en la agenda. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional por una nueva cepa de ébola en la República Democrática del Congo. Y el detalle más crítico ahí, según los reportes, es que no hay vacuna para esta variante específica. Claro, 88 muertos y el virus llegó a la ciudad de Goma, que es un centro urbano enorme. Esto te demuestra la fragilidad ante este tipo de amenazas. Es que subraya lo vulnerables que son nuestras redes de transporte hoy.
Un patógeno que entra a Goma, que tiene aeropuerto internacional, viaja a la misma velocidad que la información. Es la misma imprevisibilidad de la naturaleza que le costó la vida a los 4 buzos italianos. Ah, sí, la tragedia de Maldivas, que los encontraron en la cueva submarina. Tal cual. Por más que tengas el mejor equipo de buceo y planificación, el entorno natural, digamos, siempre tiene la última palabra. Esa fragilidad nos da el pie perfecto para aterrizar acá en Argentina. Porque mientras el mundo lidia con drones y virus, el país es una olla a presión tratando de atravesar un ajuste económico fuertísimo bajo la presidencia de Javier Milei. Y los datos duros que traen las fuentes de hoy muestran el impacto de ese ajuste en la calle. Sí, a ver, los informes hablan de una pérdida del 10.3% en el poder adquisitivo de los jubilados por el congelamiento del bono. Los salarios cayeron un 9.2% desde que asumió Milei. Y el consumo bajó. Pero el dato que a mí más me impactó es que 8 de cada 10 familias redujeron o directamente eliminaron las salidas a comer. Es que siempre el ajuste empieza recortando el esparcimiento. El problema es cuando la crisis empieza a golpear las áreas básicas. Y allí entra el tema de la salud pública, que hoy está en tensión máxima. Totalmente. Por algo los gremios están impulsando esta marcha federal por la salud. Los documentos mencionan a personas con enfermedades crónicas, o sea, hipertensión, diabetes, que no están pudiendo comprar sus medicamentos. Y en paralelo, insólitamente, Argentina intenta salir de la OMS allá en Ginebra. Es una disonancia profunda. Por un lado, se argumenta buscar soberanía sanitaria saliendo de organismos internacionales. Pero puertas adentro, el país enfrenta huelgas estructurales. Tenés el paro de docentes universitarios de la CONADU y las huelgas de la Asociación Bancaria. Es el síntoma de una transición muy severa. Y la política es un hervidero constante. Las fuentes de hoy reportan múltiples frentes. El Partido Justicialista reorganizándose en un Congreso sin Cristina, la oposición pidiendo informes por esos aviones Hércules que supuestamente mandaron a Bolivia y también frentes internos en el oficialismo. Sí, el nivel de conflictividad legal es altísimo. Claro, vemos a Marcela Pagano denunciando licitaciones en Olivos que involucrarían a Karina Milei. Investigaciones por pagos en efectivo por más de $200,000 vinculados a la casa de Manuel Adorni. Y además, un acuerdo multipartidario para que el juez Carlos Majíquez se quede hasta 2031. Nosotros acá nos limitamos a reportar lo que dicen las fuentes, pero es mucho. Absolutamente. Lo que esto evidencia es un tablero político muy fragmentado, donde los distintos sectores utilizan las denuncias cruzadas como herramientas de posicionamiento. Seguro, pero de todas estas decisiones macro, hay una que realmente nos toca desmenuzar. La estrategia energética con el fracking. El gobierno arma un evento, una Argentina Week en París, para pedirle inversiones a Europa para Vaca Muerta. Es una apuesta financiera enorme. Pero a ver, en 15 territorios europeos, como Francia o Alemania, el fracking está terminantemente prohibido por el riesgo de contaminar el agua y generar sismos. O sea, nos dicen, asuman ustedes el riesgo ambiental en su tierra y nosotros ponemos los euros. Es como vender los muebles para prender fuego y calentar la casa. ¿Qué nos queda mañana? Esto plantea una pregunta muy importante sobre el desarrollo. El fracking implica, digamos, inyectar químicos a altísima presión. El riesgo ambiental está documentado, por eso Europa lo prohíbe. Pero Argentina está asfixiada económicamente. Necesita generar divisas con urgencia. Exactamente. La urgencia es tal que el Estado asume un cálculo de riesgo distinto. Es sacrificar sustentabilidad a largo plazo a cambio de una inyección de dólares o euros para sobrevivir hoy. Bueno, y hablando de sobrevivir, volvamos al microcosmos local, a Misiones. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque volvemos a esa contradicción del principio. Hace 5 grados, pero estamos peleando contra plagas de verano. ¿Cómo es el operativo? Las plagas no entienden de cambios de estación, lamentablemente. Las fuentes detallan el operativo municipal Lira Dengue en Posadas. Hay más de 120 trabajadores yendo barrio por barrio para mapear criaderos de dengue. Aprovechen el frío que aletarga al mosquito adulto para matar las larvas. Y además tenemos la alerta por el caracol gigante africano rondando la ciudad que transmite parásitos. Es agotador. Mientras a nivel nacional se habla de millones de dólares, acá la pelea es contra el agua de una maceta. Sí, pero la provincia también tiene sus mecanismos de defensa económica.
y eso se nota en el consumo. Tal cual. A contramano de la caída nacional, los programas Ahora Misiones crecieron un 34.6%, inyectando 26.000 millones de pesos. Es que funcionan como un amortiguador fenomenal. Al subsidiar tasas y ofrecer reintegros, los programas absorben parte del golpe inflacionario, protegen al consumidor y evitan que el comercio cierre. A eso súmale la propuesta del diputado Herrera Ajuad de bajar el IVA al agua al 10.5%, considerándola un derecho humano frente a los tarifazos. Y las declaraciones de Sturzenegger sobre la ley de cabotaje fluvial. Reactivar el transporte por río reduciría el costo logístico maderero en un 15%. Son estrategias de adaptación muy inteligentes. Obviamente, la realidad tiene matices oscuros. Los reportes policiales mencionan el asalto violento a una jubilada de 86 años en El Dorado, que nos recuerda la inseguridad con la que lidiamos. Pero al mismo tiempo, esa ciudad inaugura un ecopunto. Es la comunidad empujando para adelante, a pesar de todo. Y cuando el peso de la política y la economía nos empieza a asfixiar, buscamos vías de escape. Y el deporte siempre es un gran reflejo nuestro. Tomemos el Mundial 2026. Se hizo viral un nene en Posadas que fue el primero en llenar el álbum de figuritas. ¿Y sabes cómo? A puro trueque, me imagino. A puro trueque, sí. Es maravilloso. En una economía donde el peso pierde valor cada hora, este chico recurre al sistema más antiguo de la humanidad: intercambiar valor por valor. Es una metáfora preciosa de nuestra resiliencia. Es un reflejo sociológico fantástico. Totalmente. Y lo hace mientras miramos preocupados la defensa lesionada de Argentina y vemos de reojo a Brasil celebrando con Neymar o a Croacia con Modric. El análisis táctico para este mundial, según las fuentes, muestra un choque muy marcado entre la posesión de pelota europea y la intensidad física sudamericana. Y si hablamos de táctica, hay una noticia enorme hoy. Pep Guardiola deja el Manchester City. 20 títulos y 6 Premier Leagues. Marcó una época de oro. Y lo fascinante aquí es cómo revolucionó el fútbol. En 2022 ganó la liga sin un centrodelantero clásico. No se quedó en excusas, innovó, adaptó su esquema e inspiró a técnicos como Arteta o Company. Esa capacidad de triunfar ajustando la estrategia es lo mismo que necesitan nuestras economías frente a las crisis. Adaptarse rápido cuando cambian las reglas. Es muy parecido a lo de Ronda Rousey en las artes marciales mixtas. Volvió al octágono en California y resolvió su pelea contra Gina Carano por sumisión en apenas 17 segundos. Una ráfaga. Y a nivel provincial, el deporte tampoco frena. Cero respiro. Tenemos a River Plate jugando la final de la Apertura contra Belgrano en Córdoba. Y hoy a la noche, la Liga Provincial de Básquet promete un duelo bárbaro entre Mitre y Tokio. La competencia nos da ese sentido de continuidad. No importa qué tan mal esté la macroeconomía, siempre hay un próximo partido por jugar. Bueno, llegamos al momento de atar todos los cabos. Entonces, ¿qué significa todo esto que repasamos hoy? Vimos a Bolivia en llamas por los subsidios, el petróleo en tensión en Medio Oriente, Argentina haciendo malabares con el ajuste y el fracking, y Misiones combatiendo mosquitos en pleno invierno mientras diseña escudos económicos. Yo creo que el patrón indiscutible acá es la capacidad de los sistemas, sean biológicos o económicos, para adaptarse a presiones altísimas con tal de sobrevivir. Y hablando de supervivencia extrema, quiero compartir una última reflexión con la audiencia. Revisando todas estas fuentes tan densas, había un detalle chiquito que pasó desapercibido, pero que puede cambiar nuestra historia. Argentina acaba de clonar con éxito el primer cerdo destinado específicamente a futuros trasplantes de órganos a humanos. Es un salto biotecnológico absoluto. Exacto. Nos pasamos todo este rato viendo lo frágil que es el mundo, que si brota el ébola en África tiemblan los aeropuertos, o si bloquean un canal falta energía. Pero por otro lado, tenemos la capacidad científica de rediseñar la biología para fabricar órganos a demanda. Es verdad. Si somos capaces de resolver algo tan complejo modificando la naturaleza misma, ¿cómo va a transformar esto nuestra forma de enfrentar emergencias sanitarias futuras? ¿O nuestra propia relación con la mortalidad de acá a 20 años? Es una semilla mental fascinante y a la vez una responsabilidad inmensa. Porque el futuro se está construyendo hoy, en los laboratorios, digamos, mientras nosotros seguimos corriendo atrás de la inflación y las paritarias. Definitivamente. Y por hoy, nuestro trabajo es entender todo este contexto, abrigarnos bien para salir a la calle con estos 5 grados y seguir empujando desde nuestro lugar.
Y me despido con una frase de la filósofa Hannah Arendt. La acción es la única forma humana de hacer milagros. Nunca pierdan la curiosidad, que es la mejor herramienta contra la sobrecarga de información. Para seguir profundizando, visiten ahoramisiones.com.ar. Nos reencontramos en el próximo análisis para seguir desentrañando todo esto. Que tengan un excelente martes y, en serio, no se olviden la bufanda.